Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a hablar de los zimógenos o denominadas proenzimas. Nuestro organismo, en algunas oportunidades, con la finalidad de darnos una protección de la acción de algunas de nuestras enzimas, es capaz de sintetizar las proenzimas, las cuales actúan solo cuando está presente un activador, es decir, existen algunas enzimas que si estuvieran activas todo el tiempo, podrían tener un efecto no tan favorable al organismo. Y por ese motivo, nuestras células elaboran, en lugar de elaborar las enzimas en su forma activa, las elaboran en una forma inactiva, denominadas zimógenos o proenzimas. El término zimógeno hace referencia a que suelen tener en su nomenclatura la terminación ógeno, así como por ejemplo el llamado pepsinógeno, ¿no? ¿Y qué se necesita? Pues para que una proenzima pueda tener actividad catalítica, se necesita unirse a un activador. En este caso podríamos mencionar el activador de esa enzima, que es el pepsinógeno, el ácido clorhídrico, y de esa manera se forma la enzima en su forma activa, que ya presenta una actividad catalítica, y bueno, en este caso la pepsina, ¿no? Que tiene terminación ina. Aquí, por ejemplo, podemos observar a la proenzima o zimógeno. Observamos que esta proenzima o zimógeno presenta, mira, es una proteína que presenta una larga cadena en el dibujo de color azul y una parte de color blanco. El hecho de presentarse unida a esta parte de color blanco hace que esta proenzima o ese zimógeno se encuentre en su forma inactiva. Necesita unirse a un activador. El activador lo que hace es favorece la ruptura proteolítica, es decir, va a favorecer la ruptura de aquella parte, aquel segmento que está dándole, está manteniendo inactiva a la coenzima. En este caso, vamos a ver que el activador, como habíamos mencionado, podría ser el ácido clorhídrico. Y entonces, ¿qué sucede? Al separarse la parte inactiva, queda la parte activa de la enzima, que sería la forma madura. En este caso, viene a ser, ya no se va a denominar pepsina, o como pepsinógeno, perdón, como antes habíamos mencionado en el ejemplo, sino sería la pepsina. Algunos ejemplos de zimógenos o proenzimas que tenemos en el cuerpo son la milasa salival, la cual necesita del cloro para que se forme la milasa activa. El pepsinógeno, que necesita como activador al ácido clorhídrico para formar la pepsina, o el tripsinógeno, que necesita la enteroquinasa para formar la tripsina. Entonces, estos vienen a ser algunas de las moléculas que necesitamos. También vamos a ver la clasificación de las enzimas. La clasificación de las enzimas en sus exposiciones han sido ampliamente explicadas, así que lo vamos a pasar un poco rápido. Vemos que tenemos enzimas que son clasificadas como oxidorreductasas, ya que estas van a catalizar reacciones de oxidación y reducción. Mientras una molécula se oxida, la otra se reduce. Las transferasas, que facilitan o catalizan reacciones donde se da transferencia de grupos funcionales. Las hidrolasas son aquellas que a través del agua va a favorecer la ruptura de una molécula, la hidrólisis, ¿no? Las liasas son aquellas que van a permitir o favorecer la formación de enlaces dobles. Las isomerasas son aquellas que favorecen la formación de isómeros. Y las ligasas, como su nombre lo dice, unen, pero en ese proceso de unir moléculas van a consumir el ATP, ¿no? Son procesos de fosforilación. También las enzimas van a pasar por procesos de inhibición. La inhibición se entiende como que se va a detener la actividad de la enzima, se detiene el trabajo de la enzima. Esta inhibición puede ser competitiva o puede ser no competitiva. Por ejemplo, aquí vemos un caso de inhibición competitiva. Se denomina competitiva cuando tenemos la enzima, tenemos al sustrato, como pueden observar en la imagen. Aquí está.
Esto de color verde y color rosado es el sustrato y la forma que tiene el sustrato encajará perfectamente en la forma del sitio activo de esta enzima. Sin embargo, aparece un inhibidor, ¿no? Una molécula que no es el sustrato, pero la forma que presenta puede encajar por esta forma molecular, podría encajar en el sitio activo de la enzima, lo cual va a impedir que el sustrato y la enzima se puedan unir y de esa manera impide que se catalice la reacción química. De esta manera, ¿no? Vemos aquí como el inhibidor, miren, esto de color azul, casi morado, se ha unido a la enzima y de esa manera ha impedido que el sustrato y la enzima se puedan unir. En este caso, los inhibidores competitivos podemos tener muchos en las moléculas, pero es lo bueno de estas reacciones de inhibición competitiva pueden ser reversibles, es decir, nuestro cuerpo puede llegar a superar esto y se puede llegar a rechazar al inhibidor. Entonces se puede reparar, ¿no? Se puede recuperar. También existe esta otra situación que es un poco más compleja, que es la inhibición no competitiva. Aquí, por ejemplo, tenemos la enzima, tenemos los sustratos y la forma de los sustratos encaja perfectamente en la forma de la enzima. Todo está aparentemente bien, pero aparece un inhibidor, una molécula que se va a unir a la enzima, pero en un sitio diferente al sitio activo. Y al unirse en ese sitio diferente al sitio activo, es capaz de alterar la forma de la enzima, impidiendo de esa manera que se pueda unir al sustrato. Mírenlo, aquí lo tenemos, ¿no? Este inhibidor se ha unido y entonces a la enzima y ha modificado la forma de la enzima, de tal manera que ahora el sustrato no puede unirse a la enzima y queda detenido la catálisis, ¿no? La aceleración de la reacción química que tenía que hacer, ya sea de unión, de isomerización, cualquier tipo de reacción, ya no se va a dar. Estas inhibiciones no competitivas son más complicadas, pueden ser ciertamente algunas de ellas muy complicadas y pueden ocasionar incluso la muerte de las personas. Algunos metales pesados, como el plomo, ejercen ese efecto de inhibición. El plomo, el mercurio, ejercen el efecto de inhibición no competitiva, ¿no? El arsénico también. Entonces, cuando una persona sufre un envenenamiento por esas sustancias, pues generalmente se va a afectar la enzima de forma irreversible. Entonces ya el proceso de recuperación probablemente no va a ser posible, ¿no? Sobre lo que ya está dañado, puede tratarse de que lleve una cierta calidad de vida o incluso la persona fallece por estos contaminantes que llegan a tener un efecto de inhibición no competitiva. También tenemos las enzimas alostéricas. Se sabe que la mayor parte de las rutas metabólicas existen enzimas denominadas reguladoras, que cambian su actividad como respuesta a ciertas modificaciones. Esas enzimas suelen ser la primera etapa de la ruta y tienen un mayor efecto sobre la velocidad global del proceso. O sea, ¿qué son las enzimas alostéricas? Son enzimas moduladoras, reguladoras, que ayudan a que todo el proceso metabólico, una cadena de reacciones químicas, conocemos por ejemplo la glucólisis, el ciclo de Krebs, todo el metabolismo de los lípidos, la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, son procesos, son rutas metabólicas largas donde hay muchas reacciones químicas y se necesita de enzimas reguladoras que ayuden a que el proceso sea mejor, sea más ordenado, sea más rápido. Y esas vienen a ser las enzimas alostéricas. Aquí, por ejemplo, tenemos un modulador alostérico que al unirse a esa enzima va a facilitar que la enzima se una fácilmente al sustrato. Y de esa manera va a hacer que el proceso sea más rápido y a la otra también, ¿no? A la otra enzima también le va a estar modificando, le va a hacer diferentes modificaciones para que el proceso suceda más eficientemente. Ahora, también hoy en día se habla de los inhibidores reversibles, ¿no? Hace un momento les había hablado
que en la inhibición competitiva podemos tener muchos de estos que pueden ser reversibles. Esos inhibidores reversibles los vamos a usar hoy en día a través de los medicamentos. Existen medicamentos muy ampliamente utilizados. Por ejemplo, el amburicin es un inhibidor de la enzima topoisomerasa 2. Como recordarás, la topoisomerasa participa en el proceso de replicación de la molécula de ADN. Y si hay replicación del ADN, lógicamente habrá división celular. Pero si se inhibe la topoisomerasa, pues no se replica el ADN y por lo tanto la célula no se duplica, no se reproduce. Y es importante este fármaco porque al inhibir a la topoisomerasa tiene un efecto favorable para el tratamiento de células cancerígenas. Ya es ampliamente utilizado en las quimioterapias. El antabuse es un inhibidor del aldehído deshidrogenasa que se va a aplicar en personas que hayan tenido una intoxicación por alcoholismo, porque ya sabemos que puede tener consecuencias bastante graves en cuanto a todo, ¿no? Incluso puede llevar a causar la muerte del paciente. El captopril creo que es uno de los fármacos más ampliamente usados, se utiliza con muchísima frecuencia. El captopril inhibe a la enzima de la síntesis de la angiotensina. Entonces, de esa manera, pues la tensión o la contracción de vasos sanguíneos se va a ver disminuida y esto de cierta manera va a contribuir a mejorar los síntomas de la hipertensión. Sabemos que la hipertensión es un problema sanitario muy fuerte en Perú y entonces se sabe que un gran número de la población usa este captopril como su tratamiento convencional. Celebrex es un medicamento que inhibe el ciclo de la oxigenasa y esto se utiliza para la artritis, ¿no? Para disminuir el dolor, la inflamación de las articulaciones en procesos de artritis. Digoxin inhibe la ATPasa de la bomba de sodio-potasio y esta va a tener una acción en enfermedades cardíacas. El Icamtim inhibe la topoisomerasa 1, que también tiene una actividad relativa con respecto a la replicación del ADN y se utiliza en pacientes con cáncer a través de la quimioterapia. El Lipidor actúa en el exceso del colesterol, mira, y el Viagra, este es otro fármaco que ha tenido mucha acogida en el mundo, ¿no? Uno de los más famosos, es un fármaco que actúa inhibiendo a la enzima fosfodiesterasa 5. Entonces, esta fosfodiesterasa va a hacer un relajamiento muscular y lo que hace al inhibirla ya no hay ese relajamiento muscular, entonces favorece el proceso de erección. Entonces, va a ayudar en enfermedades como o trastornos de disfunción eréctil. También sabemos que existen defectos enzimáticos, es decir, enfermedades donde ya por un factor hereditario, un factor genético, una mala transcripción o traducción de nuestros genes, ya no se están produciendo las enzimas como debieran ser. Y estos defectos enzimáticos van a dar por resultado algunas enfermedades muy características, ¿no? Por ejemplo, el Tay-Sachs, que es el defecto de la exosaminidasa, la enfermedad de Pompe por la alfa-glucosidasa, la enfermedad de Gaucher, la beta-glucosidasa, la enfermedad de Fabry, el alfa-galactosidasa, la enfermedad de Niemann-Pick, la esfingomielinasa. Entonces, son enfermedades hereditarias, tienen características que están relacionadas con el metabolismo de lípidos, metabolismo de glúcidos, incluso de algunas proteínas, y básicamente son enfermedades degenerativas, ¿no? El paciente lo tiene y conforme pasan el tiempo, de repente de 1 año a 2 años a 3 años, el paciente va a presentar mayores síntomas, manifestaciones clínicas de estas enfermedades, ¿no? O incluso la muerte.
También cuando hablamos de enzimas es importante mencionar el tema de los marcadores enzimáticos. Se conoce hoy en día las cantidades aproximadas que deben tener los valores normales de las enzimas en ciertos fluidos corporales. Y cuando estos se encuentran en desorden, pues vamos a encontrar un indicio de que algo está funcionando mal y ya existen algunos marcadores bastante reconocidos, ¿no? La alanina aminotransferasa, por ejemplo, ALT o transaminasa, su distribución está en orden decreciente en el hígado, riñón, corazón, músculo esquelético. O sea, en el hígado debe haber más y en el músculo esquelético menos. ¿Y qué pasa si no está en ese orden? Bueno, por ejemplo, vamos a estar encontrando ya algún mal funcionamiento. Tenemos la ornitina carbamil transferasa que se encuentra en el hígado y su concentración en el suero, en el suero sanguíneo, aumenta en pacientes que tienen lesiones hepatocelulares, una enfermedad hepática, ¿ya? Que puede ser viral, por ejemplo. La fosfatasa alcalina hepática, su concentración se encuentra aumentada cuando hay obstrucción de conductos biliares, ¿no? Si de repente estamos hablando ya de que un cálculo biliar de repente ha salido de la vesícula y está obstruyendo alguno de los conductos, pues la fosfatasa alcalina hepática se va a ver incrementada. También tenemos el aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico. Se distribuye en orden decreciente del corazón al hígado, músculo esquelético y riñón, donde debe haber menos. Y tenemos la leucina aminopeptidasa, que se distribuye en el hígado y riñón, y aumenta la concentración de esta cuando tenemos alteraciones hepatobiliares, enfermedades hepáticas. La 5-nucleotidasa, su concentración aumenta también en enfermedades hepatobiliares. También tenemos marcadores pancreáticos. Por ejemplo, la enzima amilasa, una de las enzimas más conocidas, que también la podemos encontrar en el suero sanguíneo, aumenta en pacientes que están haciendo una pancreatitis aguda o pacientes que tienen una insuficiencia renal. La lipasa, su concentración en el suero, aumenta en pancreatitis aguda, también en pacientes con insuficiencia renal y con trastornos inflamatorios biliares. Y la tripsina se detecta altas concentraciones en el suero en pancreatitis aguda en el 50% de los casos con carcinoma pancreático. O sea, si se le hace una evaluación de la sangre, ¿no? Un análisis del suero sanguíneo y se encuentra amilasa, lipasa, tripsina incrementadas, de los cuales estás observando los tres, te están diciendo que hay un posible problema del páncreas. Pero además, si el hecho de que la tripsina esté incrementada te está diciendo que hay una posibilidad de que podría tener un carcinoma pancreático. Entonces, eso ya te lleva a hacer un estudio más específico del paciente y de este órgano. También tenemos marcadores cardíacos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la creatinfosfosinasa, muy específica para el diagnóstico del daño al miocardio, ¿no? Entonces se hace, por ejemplo, esta evaluación y se puede saber si hay una lesión en el músculo del miocardio. La deshidrogenasa láctica se encuentra en el hígado, el músculo esquelético, el músculo cardíaco. Se emplea en el diagnóstico del daño al miocardio y en la meningitis. También tenemos marcadores musculares, por ejemplo, la creatinfosfosinasa. Su concentración en el suero aumenta en poliomielitis, en distrofias musculares, algunos trastornos metabólicos, como el hipotiroidismo, la acromegalia, miopatía relacionada con alcoholismo, hipertermia maligna. Entonces, son diferentes condiciones que pueden ser diagnosticadas para dar un camino hacia el diagnóstico más específico de la patogenia que tenga el paciente, ¿no? La aldolasa se distribuye en orden decreciente en frecuencia en el músculo esquelético, hígado y cerebro. También tenemos otros marcadores como la fosfatasa alcalina, que es una de una muy empleada para hacer el diagnóstico.
Concentración aumenta cuando hay osteoporosis, raquitismo, osteomalacia, también cuando ha habido fracturas, ¿no? Pero si tienes un paciente que no tiene fractura, pero tiene elevado esto, pues la fosfatasa alcalina, pues se le puede hacer un segundo examen de rayos X y tal vez se puede encontrar osteoporosis, o si es niño, pues un diagnóstico rápido de raquitismo, ¿no? La fosfatasa alcalina, ACP, se distribuye en la próstata, plaquetas, eritrocitos, hígado, vaso, riñón, médula, y su concentración en suero aumenta en los estadios finales del cáncer a la próstata, cuando ya está haciendo metástasis, ¿no? Entonces, esta es un marcador muy efectivo para ver el tema del cáncer a la próstata, pero lamentablemente ya en una etapa en que muy poco se va a poder hacer por el paciente, ¿no? Porque ya está muy avanzado y es en una etapa de metástasis. La enzima específica de la próstata, su concentración de suero aumenta en hipertrofia prostática y en adenocarcinoma de la próstata. También son cáncer, ya. Y eso sería todo, queridos estudiantes.